que despierta pasión, sobre todo en lo que son los pilares del mundo cristiano, ¿no? Es el tema de la política. Hay mucha gente que ha satanizado ese oficio, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Hay otros que alaban el hecho de que los hombres de Dios pues incursionen en lo que es el área de la política. ¿Cómo usted ve esto, hermano? Bueno, en mi experiencia me puedo dar cuenta de que en ninguna parte de la Biblia puede señalizar de que un hombre o una mujer con todos sus derechos constitucionales de optar por una candidatura a una posición electiva a través de la política es pecado. Ahora bien, recuerde que el sistema de la República Dominicana está constituido de que para usted poder participar a un cargo electivo, lamentablemente, si así se puede decir, el sistema te dice que tú tienes que pertenecer a una organización política. Ese es el sistema de la República Dominicana. Y nosotros como cristianos siempre decimos que debemos de someternos a las leyes, a las autoridades, pero cuando hay algunos temas que nosotros entendemos, quizás por cierto tipo de ignorancia y de desconocimiento de algunas cosas, entonces ahí no queremos aplicar la palabra de Dios. Hay un sistema establecido en la República Dominicana que para usted participar en una elección, sea para diputado, para síndico, para presidente, tiene que pertenecer a un partido político de los partidos políticos que existen y que están registrados según las leyes de la República Dominicana. Amén. Alguien dijo, hace muchos años, ¿no?, que la política es el arte de lo posible. Sin embargo, vemos que el oficio de político, ¿no?, el político está muy desacreditado. La gente dice la política, pero si la política es el arte de lo posible, no podemos decir que es la política, sino los políticos. Perfectamente. Pero el político, cuando se hace cualquier encuesta o medición, nunca queda bien parado. El político es como siempre visto como alguien con cierta aprehensión, como alguien que realmente no es una persona honesta, no es una persona sincera, no es una persona, siempre está asociado como a lo que es la corrupción. O sea, como que lo que son parte de la sociedad, la gente, siempre lo ve como, ¿hasta qué punto un cristiano, no, pues, le puede afectar en su testimonio el hecho de que pertenezca a ese sistema? Por ejemplo, obviamente hay un sistema político, casi todos los países tienen un sistema político de elección donde para tú poder ser elegido tienes que entrar a un partido organizado pero precisamente cuando un creyente entra al sistema no tiene su riesgo, que puedan verlo luego también como se ven normalmente a los políticos tradicionales. Regularmente hay una equivocación. Cuando una persona es corrupta antes de entrar a la política. El asunto es que como el funcionario cuando llega a la política está manejando fondos públicos, se nota más cuando hay desviación de los fondos públicos. Entonces por esto es que la gente dice, yo estoy en totalmente desacuerdo en este sentido, porque ¿quiénes son los que hoy en día están gobernando y dirigiendo las naciones, los países? Son los mismos empresarios. De los bancos sacan gente amarrada todos los días, preso, que se roban dinero en una caja, que el gerente defalca el banco, que defalca la empresa. Hay un sinnúmero de corrupción fuera de la política. El problema es que como es un asunto de un dinero que lo pone a una persona a administrar, y si todo el tiempo todas las personas están detrás de él, están 20 ojos detrás de él, por eso se nota más. Pero el que es corrupto, el que tiene problemas,
lo tiene antes de llegar a la política. Eso no es verdad. Si usted es una persona seria en el sector privado, en su empresa, en otras áreas, cuando usted llegue a la política, usted también va a ser una persona seria y responsable. En el caso de nosotros los cristianos, bíblicamente nosotros podemos tomar varios ejemplos bíblicos de hombres que Dios los puso en posiciones. Tenemos a José. José no fue por arte de magia allá a Egipto, sino que había un propósito de parte de Dios bendecir al pueblo de Dios. Entonces, ¿dónde nosotros cometemos errores? A veces cuando ostentamos de una posición, es cuando nos olvidamos del propósito y el llamado de Dios, que Dios nos manda, como le digo a estos tres jóvenes, ¿me entiendes?, que no se contaminaron con la comida del rey. Tú puedes estar en una posición política, tú puedes ser presidente, tú puedes ser diputado, puedes ser senador, puedes ser síndico. Ahora bien, usted lo que tiene que ser diferente entre los iguales y hacer presente a Jesús donde quiera que usted esté, no solamente en la iglesia, porque es fácil que usted ser cristiano en la iglesia. El ser cristiano en la iglesia, eso no es una cosa de otro mundo. Ahora bien, cuando tú estás en la calle, cuando tú estás en la universidad, cuando tú estás en el trabajo, ahí es que verdaderamente tú tienes que demostrar que tú eres cristiano. Cuando tú estás en una posición, que tú eres gerente de una empresa privada, tú tienes que demostrar que tú eres cristiano. Cuando tú estás en una posición del Estado, tú tienes que demostrar que verdaderamente tú has sido un hombre o una mujer que ha sido lavada con la sangre de Cristo, y tú estás dando testimonio. Por eso dice la Biblia que por su fruto lo conoceréis. Entonces tú das testimonio cuando tú eres diferente entre los iguales. Eso es lo que Dios está pidiendo, ¿me entiendes? Yo no creo que sea pecado, yo no creo que la Biblia esté con un dedo acusador, ¿me entiende? Nadie puede demostrarme bíblicamente de que una persona que se involucre, porque entonces tendremos que vemos a Esther, a Mardoqueo, vemos a Sadrach, Mesach y Abednego, vemos a Nehemías, vemos todos esos hombres que estuvieron en gobierno, por el gobierno impío, que no eran gobierno del pueblo de Israel. A eso íbamos, pastor, a eso íbamos. Un creyente que se enrola en un sistema gobernado por hombres corruptos, la gran mayoría, porque salvo honrosas excepciones, no hay muy buenos funcionarios, muy buenos presidentes también. El que tenemos actualmente en la República Dominicana, podemos decir que es un hombre serio, sí, que está haciendo lo que nunca se había hecho. Se ha hecho, de hecho. Debemos felicitar el hecho de que el 1 de enero pues acudió a lo que es la concentración, la batalla de la fe, que se celebra en la ciudad de Santo Domingo, y primer presidente dominicano que acude a un encuentro cristiano evangélico de esta naturaleza, y lo felicitamos, ¿no? Pero también entendemos que es un hombre que tiene profundas raíces cristianas también. Muy profundas raíces. Pero normalmente cuando uno entra a un estamento del Estado, a una función pública, hay todo un organigrama, hay una cadena. Y la cadena tiene eslabón. A veces uno sí, solamente un solo eslabón. Exacto. Imagínate que tú eres el eslabón bueno, pero la gran mayoría está mal. ¿Qué se podría hacer en una situación así, ¿no? En una situación como esta, lo que yo entiendo que usted tiene que hacer presente a Jesús y demostrar que usted es diferente entre los iguales, que usted es cristiano sobre todas las cosas, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, yo entiendo que si Dios te da una oportunidad de ostentar de una posición en el Estado Dominicano, sea una posición por decreto, sea una posición electiva, usted tiene que demostrar, ¿me entiende?, que usted es un verdadero cristiano, tiene que dar testimonio, no importando que los demás eslabones, que las demás personas estén corrompidas. Ahora bien, si usted está ahí, es porque Dios lo permitió y el propósito de Dios se tiene que cumplir. Usted lo que tiene que estar pendiente, ¿qué es lo que Dios quiere que usted haga ahí? Porque usted no simplemente, Dios le permite que usted esté en esa institución. Dios permitió que usted esté ahí
para que usted dé testimonio de la grandeza de Dios y que usted se demuestre que usted es diferente entre los iguales, que tenga usted la oportunidad de corromperse, que tenga usted la oportunidad de comer la comida que les ofrecían a los dioses paganos. Usted diga, no, yo no quiero esas comidas, yo no quiero, no puedo participar de esa corrupción, y mantenerse firme, y la gente va a notar la diferencia, que verdaderamente usted o esa mujer son personas que verdaderamente han sido lavadas con la sangre de Cristo. Yo entiendo que, pastor, que hay mucha desinformación al respecto. Por ejemplo, Pablo habla, creo que ya en los Romanos, donde le dice que las autoridades son impuestas por Dios. Sí. Le dice a los creyentes, y que los servidores públicos son servidores de Dios, así mismo lo dice, son servidores de Dios. Es decir, que aún una persona no sea creyente y está en un puesto público, es un servidor de la sociedad, de su conciudadano, pero a la vez es un servidor de Dios. O sea, que haga lo bueno o malo, es un servidor de Dios y tendrá que dar cuenta. Tendrá que dar cuenta a Dios. Está haciendo. Exactamente. Porque ese es uno de los detalles que a veces entendemos que la gente no ha entendido. Por el hecho de que seamos creyentes, muchas veces la gente cree como que para algunas cosas somos del mundo, pero para otras no. O sea, pagamos impuestos. Sí. Mentira, pagamos impuestos. Transitamos la misma calle, caemos en los mismos hoyos que caen cualquier persona por andar de su vehículo. Pero suben precios, también nosotros somos afectados. Entonces, nosotros somos, mientras estemos aquí en esta tierra, estamos aquí, vamos a sufrir los embates de este mundo, claro, con la esperanza de que un día vamos a ser levantados en el rato de la iglesia, pero mientras estemos aquí nosotros tenemos que hacer presente a Jesús en todo nuestro accionar, en todo nuestro andar, porque nosotros somos personas que estamos en este mundo, aunque no somos del mundo, pero estamos aquí, pero sufrimos todo ese tipo de cosas. Yo creo que nos formaron mal desde el principio, hubo una malformación, una mala enseñanza, nos enseñaron mal a nosotros. Yo sé lo que pienso, que hay otras iglesias que han sido sabias y se han establecido en diferentes renglones del Estado Dominicano de poder. ¿Por qué nosotros los cristianos tenemos que ir frente a la Cámara del Senado o los diputados exigiéndole cierto tipo, que deroguen cierto tipo de ley, o exigiendo que se tomen en cuenta a los cristianos aquí en la República Dominicana y en otro mundo? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no nos introducimos en la política. Yo creo que en vez de nosotros ir al frente al Senado a protestar, debemos ser senadores, debemos ser diputados, debemos ser síndicos, debemos ser concejales, debemos ser presidentes. O sea, nosotros tenemos el mismo derecho, porque la Constitución de la República de nuestro país, ahí dice que es lo que nosotros tenemos que tener mayor de edad, de 35 años en adelante, para usted poder ostentar de ser presidente de la República, senador. ¿Sabe que hay unos artículos, las leyes te facultan como dominicano, como persona de este país? Tú tienes todo el derecho de no solamente de elegir, también de ser elegido. Sí, y qué bueno que tú hablas de derecho. Por ejemplo, dice derecho, usted dice derecho. Pero yo entiendo que más que un derecho debe ser un deber. Es decir, si moralmente el creyente es una persona que, reconocida incluso por los inconversos, es una persona apta moralmente, porque es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, moralmente apta para desempeñar, entonces, ¿no sería mejor que ese valioso recurso, ese potencial que tenemos moralmente, esa reserva moral, como dijo precisamente un político refiriéndose a los evangélicos, que es la reserva moral de este país? Entonces, más que un derecho, no deberíamos verlo como una obligación, es decir, de poder servir a nuestro país, a nuestro pueblo, a nuestra comunidad,
desde cualquier punto. Es decir, pero el peligro básicamente que la gente ve es que como hay políticos mentirosos, si hay un político cristiano, pues es probable que también hable mentira. Igual respecto a las demás cosas. Yo recuerdo, pastor, que en los años ya 90, cuando todavía yo no había entrado a la universidad, recuerdo que en una convención fui como delegado de la iglesia, y yo en una reunión de delegados jóvenes también dije que iba a estudiar la carrera de Derecho. Para esos tiempos, cuando yo dije esto, se asombraron y dijeron: cristiano, de Derecho, abogado. ¿Sabes que ciertamente la carrera de Derecho, el abogado, también universalmente una carrera que también se ve poco compleja para el cristianismo? Pero a mí me salió a decir en esa ocasión a aquellos jóvenes que el creyente debe dejar de ser como hace el avestruz, que esconde la cabeza al problema y le deja el cuerpo entero. Ciertamente entendemos que se necesita que los hombres buenos vayan a los cargos públicos. Claro, eso es, óigame bien, eso es algo que nosotros tenemos que promover. Yo soy de lo que pienso que para el próximo proceso que viene para el 16, a mí me gustaría, yo no me gustaría, sino que yo estoy promoviendo, voy a promover lo que se llama un gran movimiento a nivel nacional para que nosotros podamos alcanzar aunque sea 32 diputados, un diputado por cada provincia. Nosotros tenemos la capacidad, la Iglesia Cristiana tiene la capacidad para poder decir o tentar. Tenemos 32 diputados, uno por cada provincia. Tenemos la gente, tenemos los votos, tenemos la persona calificada, preparada, ¿me entienden? En todo el sentido de la palabra, profesionalmente, están preparados, espiritualmente, ¿sabes? Yo entiendo que la iglesia se debe de abocar. ¿Por qué? Porque uno de los grandes movimientos en los Estados Unidos, que lamentablemente siendo el presidente de Estados Unidos una persona que viene de una iglesia metodista, ha sido el presidente, óyame bien, es un poco contradictorio. En el gobierno del presidente de Estados Unidos ha sido uno de los gobiernos que más ha promovido lo que es el movimiento gay. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos parar eso en la República Dominicana cuando ya nosotros tenemos un embajador de los Estados Unidos con ese problema? ¿Cómo nosotros podemos detener eso en el Senado y en la Cámara de Diputados si no tenemos diputados cristianos, si no tenemos senadores cristianos? ¿Cómo nosotros vamos a detener eso? La pregunta es, pastor, si los pastores estarían de acuerdo en unirse a ¿verdad? A lo que es esa manifestación de hacer ese tipo de reto electoral, vamos a decir. Yo creo que deben de estar de acuerdo, porque ya nosotros debemos estar cansados de salir a mendigar por las instituciones del Estado. ¿Por qué salimos a mendigar? Porque nosotros no nos unificamos como cristianos, no nos unificamos. ¿Por qué nosotros debemos de votar por una persona que no es cristiana, una persona que lo que hace es que le rinde culto al enemigo, al diablo, vamos a decirlo así? ¿Me entiende? Les rinden culto, no son cristianos, o sea, tienen 3 y 4 mujeres. Porque es un ejemplo, si usted mañana tiene sus aspiraciones y ve una persona que no es cristiana, que lo que hace es que le sirve a otros dioses, que utilicen el cargo es para enriquecerse, ¿por qué yo no voy a votar por usted, que usted es mi hermano? Y dice la Biblia que los primeros son los hermanos de la fe. Entonces, yo creo que es más saludable para la República Dominicana y para la iglesia que nosotros nos unifiquemos y que escojamos candidatos, que en vez de nosotros estar apoyando personas que no son cristianos, que apoyemos a los cristianos, que yo sé que malo o bueno, algo ellos van a hacer porque son cristianos. Amén. El tiempo no nos daría, hermano pastor. Yo creo que para desarrollar este tema tan importante, tan interesante, yo sé que los hermanos que nos están mirando y los amigos también, pues
quieren que esto continúe, pero por razones de tiempo, ¿verdad? Pues, pero unas consideraciones finales, ¿no?, a los hermanos de República Dominicana, sobre la importancia, ¿no?, de hacer acto de presencia en las comunidades, como hombres de Dios, y decir, yo doy un paso al frente por mi comunidad, por mi país. Unas consideraciones finales sobre ese aspecto. Bueno, nosotros le hacemos un llamado a las instituciones cristianas, llámese las confraternidades, llámense las asociaciones de capellanes, los ministerios, que hagan un stop en su vida en este instante, una reflexión, y que comiencen a analizar qué preferimos: a una persona que tenga temor de Dios, porque cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Entonces, yo sé que nosotros no hemos tenido la oportunidad, ni siquiera quizá para introducir el tema como se debe, porque hay mucha tela por donde cortar, hay muchas cosas que debemos ampliar, que yo sé que en otra ocasión vamos a tener la oportunidad, pero lo que puedo decirle es que desde ya hace unos meses, se está creando un proyecto a nivel nacional con una estructura para aglutinar la mayor cantidad y crear lo que es un padrón y poner coordinadores provinciales y municipales, con el objetivo de que para las próximas elecciones congresionales y municipales y presidenciales nosotros podamos llevar candidatos y podamos ganar esa diputación, esa senaduría, esa regiduría y esa sindicatura. Amén. Pues yo no sé si habrá alguna pregunta o algún comentario, parece que sí. Vamos a pasarle, el señor director está, parece que hay algunas preguntas que le quieren hacer sobre, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, entonces, parece que el tema está interesante. Es un tema que mueve a pasión, que mueve a... Entonces, pero vamos a ver qué podemos... Si hay algunas preguntas, vamos a ver. La primera pregunta la hace Ramón de Paraguay. ¿Puede ser un buen cristiano ser un buen político? O sea, ¿es posible que una persona sea buen cristiano y buen político? Sí, puede serlo, porque cuando usted es gerente de una empresa secular, usted puede ser un buen cristiano y puede ser un buen gerente. Entonces usted puede ser un buen cristiano y puede ser un buen político también, haciendo presente a Jesús, que es lo primordial, y que no se contamine con la comida del rey o con la corrupción. O sea, que se puede ser buen cristiano y buen político a la vez. Porque la política no es pecado. Yo creo que si tú eres corrupto en tu casa, eres corrupto en el que es corrupto, el que es corrupto es corrupto donde quiera. Ya. El que es un cristiano, un ejemplo, que entra a una posición política y es corrupto, cuando entra a la posición política ya de antemano ya tiene ese tipo de problemas de corrupción, quizá ha organizado actividades eclesiásticas, se ha cogido el dinero, quizá ha desfalcado algún ministerio, quizá no le ha dado buenos usos a los fondos de la iglesia. Entonces, cuando llega a una posición también va a ser corrupto, pero si tú eres un buen mayordomo en las cosas espirituales, también cuando llegue a manejar las cosas materiales va a ser un buen mayordomo también. Okay. Otra pregunta. Mari, desde Argentina, ella pregunta que si influye el ser cristiano en los cargos políticos. ¿Se influye? Si influye, pregunta Mari desde Argentina, que si influye ser cristiano en un cargo político, o sea, si marca alguna diferencia. Sí, sí. Si la persona, bíblicamente podemos ver los ejemplos de estos muchachos que tuvieron en posiciones. Tenemos a José, tenemos a Daniel, tenemos a Nehemías, tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego, tenemos a Esther, a Mardoqueo, tenemos un sinnúmero de personas que incidieron. De hecho, hubieron reyes que mandaron a retutanarse, así se puede decir, todos los dioses de ellos, para que adoraran el Dios de los hijos de Dios, de aquellos que eran fieles a Dios. Entonces, sí, el cristiano puede tener incidencia para transformar cualquier posición. O sea que
Sí se puede, ¿no? Claro, Se puede. claro. Otra pregunta. Gary, desde Roma. ¿Debe un cristiano saber elegir por quién votar en los cargos políticos? Eso es lo que estábamos conversando, porque si hay una posición de un cristiano que tiene aspiraciones, yo creo que la mejor opción de una persona es votar por alguien que tenga temor de Dios. Y si no es un candidato que tenga un lineamiento cristiano, debe de buscarse el mejor candidato para usted darle su voto. La persona que más se asemeje a tener temor a Dios y a ser temeroso de Dios. Yo creo que eso es importante. Okay. Hay unas preguntas. Cesarina de Colonia hace un comentario y dice que es obvio que la maldad reina cuando alguien de la política no tiene a Dios. O sea que ella entiende que las personas que tienen cargo político y no son cristianos, pues se ve la corrupción y la maldad. Ya. Okay. El título de comentario. El comentario que dice que una persona que no tiene a Dios, ¿me entiende? En realidad comete muchos errores, mucha corrupción. No así cuando una persona es un verdadero cristiano. Cuando tú eres un verdadero cristiano, que tú cuida tu salvación, como dice la Biblia, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque es hermana la vida. Y una salvación tan grande así nosotros no la podemos desperdiciar, porque si nosotros nos incursionamos en política, tampoco podemos incursionar en ninguna otra posición, sea en el sector privado o en cualquier otro sector. Por ejemplo, aquí hay un lema que dice, cuando a veces se van a elegir candidatos, ya sea a la presidencia, votar por el menos malo. ¿Cabría la misma comparación cuando es un inconverso y un cristiano que podrían estar en una elección, ¿no? No cabe esa comparación, okay. No cabe, sí. Porque el creyente no es menos malo, no, es mejor. Es lo mejor. ¿Me entiendes? Porque es un creyente, es un cristiano. Lo único que tiene que tener una hoja de vida, ¿me entiendes? De esa persona, si es cristiano, y que cuando llegue a la posición, si llega a la posición, le va a responder al pueblo cristiano, como lo hicieron esos hombres que dice la Biblia. Es que nosotros, el pueblo tiene que aprender a leer un poco más la palabra, a nutrirse más de la palabra para que se salga todo ese tabú que tienen, todos esos problemas que tienen de desinformación que nos enseñaron los padres nuestros, ¿me entiendes? De aquellos tiempos, los evangelizadores, los que trajeron el evangelio, que todo era pecado. Que hasta tú entrar a una institución militar era pecado, que un sinnúmero de cosas, ¿me entiendes? Entonces, ya nosotros no estamos a ese nivel. Pero ya se está avanzando. Gracias a Dios se está avanzando. En el caso mío, yo soy una persona, yo soy un pastor totalmente político. Pastor político. Yo soy un pastor político, y eso yo lo digo claro, ¿me entiendes? Para que nadie me haga una acusación de que no, yo soy un pastor político serio. Bueno, hasta ahora mismo no he tenido ningún tipo de problema, y he tenido posiciones, ¿me entiendes? He estado ahora mismo, soy una persona muy cerca del presidente Danilo Medina, tengo muchos años trabajando con él, aunque no estamos tentando de una posición en el momento, pero sí tenemos una relación bien cercana con el presidente y hemos tenido posiciones y no nos hemos corrompido, gracias a Dios. Y no nos vamos a corromper, porque la salvación nuestra está por encima de cualquier posición política, y no solamente posición política, de cualquier posición hasta secular, porque la gente malinterpreta. Hay posiciones seculares que te dan más beneficio y te dan más oportunidad de tú corromperte que cualquier posición política. Entonces, si tú eres corrupto desde fuera. Esa posición tú la trajiste a la política, no la política te corrompe. Amén, pastor. Todo un banquete nos hemos dado con este programa, ¿no? Que yo sé que los hermanos lo estaban esperando, ¿verdad? Pero que por razones de tiempo vamos a tener que... También estamos pastoreando la iglesia Centro Cristiano Adonai. Precisamente íbamos ahí para preguntarle, ¿verdad? Que le digan a los hermanos dónde está pastoreando ahora mismo, ¿no? Sí. Estamos como pastor del Centro Cristiano Adonai. Usted busca Centro Cristiano Adonai y usted va a ver San Pedro de Macorís, porque estamos en diferentes países,
tenemos aquí también en Santiago, estamos en Vallaguana, en San Francisco, y aquí estamos en San Pedro de Macorís. Pueden ubicarnos, ¿me entiende? Y ustedes van a ver el logo de nuestra iglesia y van a ver las actividades que realizamos. Y también estamos en las redes sociales como la Fundación El Pastor del Pueblo. Ahí también nos pueden ubicar. Somos una iglesia de corte social y espiritual. Trabajamos no solamente con la parte espiritual, sino que también hacemos trabajos sociales con la comunidad. Estamos la 27 de febrero, número 22, edificio Petrín, pero para este mes que viene nos vamos a estar mudando a un local más amplio. Estamos bajo la cobertura del apóstol Fran Almonte, que a la vez está bajo la cobertura del apóstol Alberto Motesi. Esas son nuestra cobertura y estamos trabajando a Dios y haciendo trabajos sociales. Amén. Pues Dios me lo bendiga. Amén. Bendiciones. Agradecemos, ¿verdad?, la gentileza de su compañía acá en el programa El Investigador Bíblico. Este es un programa precisamente que se encarga de investigar los acontecimientos tanto bíblicos relacionados, y este es un tema que es muy relacionado a lo que es la vida, ¿no? de lo que es la tendencia, ya que vemos que cada vez más el cristiano evangélico, ¿verdad?, por ejemplo aquí en República Dominicana, en Centroamérica, porque los cristianos evangélicos de Estados Unidos toda la vida han sido presidentes y demás. Sí. Claro. Y en Colombia también. Sí, hay países que no han pasado el movimiento gay, ¿me entiendes? Porque los cristianos se han puesto de pie, ¿me entiendes? Y no solamente eso, sino que tienen representantes en la Cámara, ¿me entiendes?, del Senado y la Cámara de Diputados y concejales. Nosotros tenemos que romper con esto ya, tenemos que entrar al Senado, tenemos que entrar a los ayuntamientos, tenemos que entrar al Senado, tenemos que entrar como regidores, como concejales, para nosotros tener, ¿me entiendes?, esa fuerza. No pararnos delante del ayuntamiento, no pararnos frente al Palacio, no pararnos frente al Senado. No nos pararemos más delante de los ayuntamientos, seremos síndicos, no nos pararemos delante del Senado, seremos senadores, no nos pararemos delante de la Cámara de Diputados, seremos diputados. ¿Es una profecía o una aspiración? Eso son aspiraciones y palabras proféticas. Sí, pues estamos trabajando para eso. Pues oraremos para que así sea. Pues agradecemos a los hermanos y a los amigos. Parece que los hermanos todavía quieren seguir preguntando. Déjenme ver si hay algún saludito dirigido al pastor, ¿no? Vamos a ver. Pregunta Rosa de Estados Unidos. ¿Puede que la iglesia se unan algún día? ¿Hay posibilidad de que la iglesia se una algún día? ¿Hay un pastor? Hay posibilidad, ¿Para no. hacer política? Bueno, no, eso no es posible. Eso no va a ser posible de la iglesia en sentido general unificarse. Hay que entender un asunto, hermano, que el gobierno de nosotros no es un gobierno humano. Nosotros estamos motivando porque nosotros somos ciudadanos de la República y tenemos el derecho que tienen otros de aspirar, de elegir y ser elegidos. Ahora bien, la iglesia como iglesia nunca se va a unificar en ese sentido. La iglesia se puede unificar para una campaña, la iglesia se puede unificar para un asunto espiritual, pero en cuanto a los asuntos políticos, en ninguna parte del mundo. Es muy difícil. Yo lo veo imposible. Podemos poner un momento de acuerdo en algo, pero para los proyectos políticos, solamente de que Dios, ¿me entiende?, de una orden. Una sola vez nos vamos a unificar. Exactamente. Eso en torno a un gobierno, sobre el gobierno de Jesucristo, ¿no? Sí. Yo creo que hemos terminado, pero vamos a seguir con este tema porque ha despertado. Y también vamos a los hermanos que nos ven del país, sobre todo de San Pedro de Macorís, ¿verdad? Que de seguro nos están mirando, que no han hecho preguntas directas, pues ya conocen al pastor. Pero ya yo sé que en otros programas que podamos tener, pues se animarán a participar. Pero qué bueno que ya podemos hablar de estos temas. Esos eran temas tabúes
en otros tiempos. No se podía hablar. No se podía hablar, eso es un tema censurado, pero la gente ha ido entendiendo que el creyente pues debe asumir su responsabilidad como buen ciudadano. Así es. Porque todo buen ciudadano debe ser un buen cristiano, pero también todo buen cristiano debe ser un buen ciudadano y estar al servicio de su comunidad. ¿Entiendes? O sea que sí se puede. Y yo le felicito, pastor, ¿verdad? por sus inclinaciones y sus trabajos. Hay que estar claro, hermano, ¿me entiendes? No podemos, como dicen por ahí, un buen dominicano, como la gatica María Ramos, tirando la piedra y escondiendo la mano. Es mejor, pastor, que me escucha, que usted abiertamente diga yo soy, y no estoy diciendo una cosa, ¿me entiende? Para entonces ya mendigar. ¿Por qué mendigamos nosotros? Muchísimos pastores andan mendigando por las instituciones, porque no nos unificamos. Nosotros podemos poner un síndico aquí en San Pedro, nosotros tenemos la capacidad, Vamos a trabajar para eso. tenemos los hombres preparados, pero tenemos los votos también aquí en San Pedro. Aquí en San Pedro, una de las provincias donde entró el evangelio, donde más cristianos hay, nosotros tenemos la capacidad de poner un síndico aquí. Amén. Yo creo así también. Pues hemos terminado por este día, es decir, su programa de investigador bíblico, pero qué bueno que el programa ha sido tan explícito, tan ameno, tan interesante, y que yo sé que el pastor volverá en algún momento con nosotros a compartir y a dialogar sobre estos temas que nos conciernen a todos. Que Dios le bendiga. Y pastor, pues nada, Dios bendiga a San Pedro de Macorís, al mundo, a través de esta cadena, ¿me entiende? De este espacio. Vamos a estar en una próxima ocasión con más amplitud, con más tiempo, así que lo bendigo en el nombre del Señor y también motivo, ¿me entiende? Para que ustedes se motiven a hacer presente a Jesús donde quiera que ustedes estén, sea en una posición política, sea una posición en un trabajo, en una empresa. Lo importante es que Jesús haga presente a través de su testimonio y que sea diferente entre los iguales. amén. Pues Dios le bendiga, hermano, y hasta la próxima.